Federico proviene de una familia expendedora de pulque con más de 100 años de tradición. Uno de sus primeros recuerdos es cuando su padre lo sentaba en la barra de la pulquería de su abuelo cuando tenía 3 años. Recuerdo que ver en una mesa vagamente un ajolote, una carpa del canal, aguacates, chicharrón, pápalo para el taco, que así le llamamos, esa hierba tan característica para el taco placero. A los 11 años le ayudaba a su tío a preparar el local para cuando llegaran los clientes todo estuviera listo. En la salida en el piso ya me quedaba a lavar los tubos, a licuar, más bien a machacar la fruta que se utilizaba para los curados de una manera tradicional en el tubo y con un palo a machacarle, porque no utilizábamos las licuadoras en ese entonces. Federico es el responsable de que las nuevas generaciones conozcan una tradicional pulquería. Desde hace 25 años administra el templo de Diana. Cuando llegan los jóvenes y de momento traen sus ideas de los barman, de los cantineros, y se atreven, y así lo digo, a decirme cantinero, oye barman, oye, que luego jicarero con mucho orgullo. Con la frente en alto se hace llamar jicarero, debido a que una de las vasijas donde se vertía el pulque tenían un sinfín de nombres, entre ellos Catrina, Tornillo, Chivo o Jícara. Nos dicen jicareros porque a principios del siglo pasado el pulque se servía en chomas, en el tinacal, y aquí en jícaras, que son guajes. Para Federico, la convivencia con la clientela es de lo más importante en su negocio. Gracias a su buen humor y su atención tan servicial, es el jicarero más conocido en el centro de Xochimilco. Son clientes de más de 40 años aquí en la pulquería, de los últimos que nos quedan de la generación de oro, de la generación en extinción. El trabajo en la pulcata, como es conocida por algunos, inicia a las 8 de la mañana para tener listo cuando el primer cliente entre por un buen curado o pulque tradicional. Y por qué no, por alguna invención como las que acostumbra Federico para actualizarse. Y nosotros innovamos con el gomipulque, que es un pulque que va escarchado, lleva chamoy, lleva miguelito, lleva limón, lleva unas gomitas, una banderilla de gomas para adornar los vasos, y los curados predilectos son la piña, el limón, el mango, la guanábana para su gomipulque. Hemos tenido que meter pulques afrodisíacos para que los adultos mayores vuelvan a cargar la pluma y estén poderosos, como es el ostión. Más de 80 litros de esta bebida conocida como el néctar de los dioses salen cada día de las manos de Federico y sus empleados, sabores que han sido copiados pero nunca igualados. Federico asegura que ser jicarero lo trae en la sangre. 4 generaciones avalan su oficio que no cambiaría por nada en el mundo. Yo en la secundaria tenía sueños de ser doctor, aviador. Yo creo que todos soñamos con ser profesionistas. Mas sin en cambio el trato con la gente como que marca mi vida, y yo también quiero estar atrás de una barra, y es como nuestra esencia, y yo creo que si tuviera que escoger nuevamente, igual escogería ser jicarero. Con imágenes de Jorge Barajas, Iraíz Morquecho, 21 Noticias.